Hola, saludos y bendiciones. En este momento voy a compartir con ustedes el libro de Mateo y vamos a comenzar con el capítulo 1. ¿Okay? Nacimiento y preparación de Jesús el Rey. Mateo comienza su evangelio con una genealogía para probar que Jesús era descendiente de Abraham y del rey David, tal como el Antiguo Testamento lo había predicho. El nacimiento de Jesús no pasó inadvertido. Pastores y magos llegaron para adorarlo. Los judíos estaban esperando que llegara el Mesías, pero cuando finalmente llegó, no lo reconocieron porque estaban esperando otro tipo de rey. El registro de los antepasados de Jesús. Comenzamos con el capítulo 1 y luego voy a leerles unos comentarios bíblicos del capítulo 1. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Uzías, Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadot, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia a Cristo, 14. Seguimos leyendo el capítulo 1 de Mateo. Dice: un ángel se le aparece a José. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor
le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ese es todo el capítulo 1 de Mateo. Ahora les voy a leer los comentarios bíblicos, que son sumamente interesantes y nos van explicando eh, todo lo que tiene que ver con el capítulo 1 y nos dice cosas que nos ayudan a reflexionar y nos hace preguntas a nosotros mismos para ubicarnos y poder eh, hacer esta palabra pertinente a nuestra vida en el día de hoy. Una de las mejores maneras que Mateo encontró para que el público judío pusiera atención en su libro fue comenzarlo con una genealogía, un registro de antepasados, debido a que el linaje familiar de una persona comprobaba que pertenecía al pueblo escogido de Dios. Mateo primero demostró que Jesús era descendiente de Abraham, el padre de todos los judíos, y descendiente directo de David, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento acerca del linaje del Mesías. Los detalles de esta descendencia eran preservados meticulosamente. Esta es la primera de muchas pruebas presentadas por Mateo para demostrar que Jesús es el Mesías verdadero. Más de 400 años habían pasado desde la última profecía del Antiguo Testamento, y los judíos fieles en todo el mundo continuaban esperando al Mesías. Mateo escribió este libro a los judíos a fin de presentarles a Jesús como Rey y Mesías, el prometido descendiente de David, que reinaría para siempre. Y eso aparece en Isaías 11, del 1 al 5. El Evangelio de Mateo une el Antiguo Testamento con el Nuevo y contiene muchas referencias que muestran de qué modo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Jesús entró en la historia humana cuando Judea estaba bajo el control del poderoso imperio romano y era considerada tan solo un puesto insignificante en su vasto territorio. La presencia de los soldados romanos proveía paz militar a los judíos, pero a costa de opresión, esclavitud, injusticia e inmoralidad. Este era el mundo al cual llegó el Mesías prometido. En los primeros 17 versículos encontramos a 46 personas cuyas vidas abarcan un periodo de 200 años. Todos fueron antepasados de Jesús, pero varían considerablemente en personalidad, espiritualidad y experiencias. Algunos, como Abraham, Isaac, Ruth y David, fueron héroes de la fe. Otros, como Rahab y Tamar, tenían una reputación sospechosa. Muchos, como Esrom, Aram, Nasón y Aquim, fueron personas comunes y corrientes. Incluso otros,
como Manasés y Abías, fueron malvados. La obra de Dios en la historia no está limitada por las faltas o los pecados humanos y la lleva a cabo por medio de gente común. Así como Dios usó a todo tipo de personas para que su Hijo llegara al mundo, hoy utiliza a todo tipo de personas para llevar a cabo su voluntad. Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere usarlo a usted y a mí para llevar su palabra. La decisión de incluir a estas 4 mujeres, en particular Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, la que fue mujer de Urías, revela que Mateo deseaba más que simplemente transmitir datos históricos, ¿verdad? Más que simplemente transmitir datos históricos, él tenía unas intenciones claras. Estas mujeres planteaban interrogantes de etnicidad y de ética. Al menos 2 de ellas no eran israelitas de nacimiento y las 4 tenían reputaciones por las que sería mejor no incluirlas en un árbol genealógico. Sin embargo, este era el linaje del cual descendía el Hijo de Dios. La genealogía de Jesús deja en claro que no solamente tuvo ancestros de mala reputación, sino que todos eran pecadores. Dios envió a su Hijo como Salvador de toda la gente, judíos, gentiles, hombres y mujeres. No importa cuáles hayan sido los pecados de la gente, el plan de Dios nunca fue frustrado. Su plan aún continúa desarrollándose y lo incluye a usted y a mí. La deportación a Babilonia ocurrió en el 586 a.C., cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Judá, destruyó Jerusalén y llevó cautivas a miles de personas. Como María era virgen cuando quedó embarazada, Mateo menciona a José únicamente como marido de María, no como padre de Jesús. La genealogía de Mateo muestra el linaje legal o real de Jesús a través de José. La línea ancestral de María se registra en Lucas 3, 23, 38. Tanto María como José eran descendientes directos de David. La genealogía de Mateo se remonta a Abraham, mientras que Lucas, en el libro de Lucas, lo hace desde Adán. Mateo se dirigió a los judíos, así que señaló a Jesús como descendiente del padre de ellos, Abraham, ¿verdad? Descendiente del padre de los judíos, que es Abraham. Lucas escribió a los gentiles y por eso enfatizó a Jesús como el Salvador de todas las personas. Mateo divide la historia de Israel en 3 grupos de 14 generaciones, pero probablemente hubo más que las enumeradas aquí. A menudo las genealogías comprimían la historia, o sea, no todos los antepasados de cada generación eran específicamente mencionados. Por lo tanto, la frase engendró a también puede traducirse como fue el antepasado de. El matrimonio judío constaba de 3 pasos esenciales. Primero, las 2 familias se ponían de acuerdo en cuanto a la unión. Segundo, se daba a conocer públicamente.
En ese momento la pareja estaba comprometida. Estar desposados era similar a los compromisos de hoy día, excepto que dicha relación solo podía ser disuelta a causa de muerte o divorcio, y todavía no era permitido que tuvieran relaciones sexuales. Tercero, la pareja se casaba y comenzaban a vivir juntos. Debido a que María y José estaban comprometidos, la aparente infidelidad de María conllevaba un estigma social severo. Según las leyes judías, José tenía el derecho de divorciarse de ella y las autoridades pudieran haber ordenado que la apedrearan. Y eso aparece en Deuteronomios 22, 23 al 24. ¿Por qué el nacimiento virginal es importante para la fe cristiana? Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que estar libre de la naturaleza pecaminosa transmitida a todos los seres humanos por Adán. Dado que Jesús nació de una mujer, era un ser humano, pero por ser el Hijo de Dios, nació sin ningún rastro de pecado. Jesús es totalmente humano y totalmente divino. Debido a que Jesús vivió como un hombre, sabemos que comprende perfectamente nuestras experiencias y dificultades, y debido a que es Dios, tiene el poder y la autoridad para liberarnos del pecado. Podemos confiarle a Jesús todos nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades. Él sabe por lo que pasamos y tiene la capacidad para ayudarnos. José se vio ante una situación muy difícil al descubrir que María estaba embarazada. Quizás pensaba que solo tenía dos opciones: divorciarse de María en privado o dejar que la apedrearan. Sin embargo, Dios le presentó a José una tercera opción: casarse con ella. En vista de las circunstancias, esto no se le había ocurrido a José. A menudo Dios nos muestra a usted y a mí que hay más opciones disponibles de las que pensamos. A pesar de que parecía sensato que José rompiera el compromiso, solo la dirección de Dios lo ayudó a tomar la mejor decisión. Aún así, no era nada fácil. Sin duda, aceptar casarse con María ponía en tela de juicio su propia inocencia con relación al embarazo, y ambos tendrían que soportar el estigma social toda la vida. Sin embargo, José escogió obedecer el mandato del ángel. Cuando nuestras decisiones afectan la vida de otros, siempre debemos buscar la sabiduría de Dios y estar dispuestos a obedecerla, no importa cuán difícil sea. La concepción y el nacimiento de Jesucristo son acontecimientos sobrenaturales que están más allá de la razón y la lógica humana. Por eso Dios envió ángeles para que ayudaran a ciertas personas a comprender lo que sucedía. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios que ayudan a realizar su obra en la tierra. Sirven como mensajeros, protegen al pueblo de Dios, como lo vemos en Daniel, ofrecen aliento, dan dirección, ejecutan castigos, vigilan la tierra,
y luchan contra las fuerzas del mal. Hay ángeles buenos y ángeles malos, como aparece en la palabra de Dios en Apocalipsis, lo podemos ver. Pero debido a que los ángeles malos están aliados con el diablo, o sea, Satanás, estos poseen considerablemente menos poder y autoridad que los ángeles buenos. En el futuro, el papel principal de los ángeles será la adoración continua a Dios, y eso aparece en Apocalipsis 7, del 11 al 12. El ángel le dijo a José que María había concebido a un varón por medio del Espíritu. Esto revela una verdad importante acerca de Jesús. Él es tanto Dios como hombre. El infinito e ilimitado Dios asumió las limitaciones humanas a fin de vivir y morir para salvar a todos los que creen en Él. Amén. El nombre Jesús significa el Señor salva. Jesús vino a la tierra para salvarnos del pecado y sus consecuencias, porque no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. No importa cuán buenos seamos, no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Solamente Jesús puede hacerlo. Él no vino para ayudar a que la gente se salve a sí misma, sino para ser su Salvador, que los libera del poder y la penalidad del pecado. Dele gracias a Dios, dele gracias a Cristo por haber muerto en la cruz por sus pecados y pídale que tome el control de su vida. Allí empezará su nueva vida. Amén. Jesús cumplirá la profecía de Isaías porque sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús era Dios en la carne, por lo tanto, Dios estaba literalmente entre nosotros, o sea, con nosotros. En la actualidad, Cristo está presente en la vida de cada creyente, de cada persona que cree en Cristo. Cristo está presente en su vida. Por medio del Espíritu Santo, es posible que ni siquiera Isaías comprendiera el alcance que el significado de Emmanuel tendría. José cambió rápidamente sus planes luego de descubrir que María no le había sido infiel. Obedeció a Dios y continuó con los planes matrimoniales. A pesar de que otros pudieran no estar de acuerdo con su decisión, José siguió adelante con lo que sabía que era correcto. Algunas veces dejamos de hacer lo correcto porque nos preocupa lo que otras personas pudieran pensar. Al igual que José, debemos obedecer a Dios en vez de desear la aprobación de los demás. Si ustedes en el próximo capítulo, que va a ser el capítulo 2 de Mateo, si ustedes desean seguir conmigo leyendo la palabra y los comentarios bíblicos, pueden obtener esta Biblia, que es la que estoy utilizando, la Biblia de Diario Vivir, Biblia de Estudio, Reina Valera, del 1960. Esta es la Biblia que estoy utilizando. Ustedes, si la tienen en su casa o si la quieren adquirir, la pueden adquirir. Les quería decir también, ¿verdad?, para que reflexionemos en este capítulo 1, un mensaje para usted. Dios cumple sus promesas. Jesús no fue un bebé cualquiera. Vino del cielo para salvarnos. Desde antes de nacer ya era especial. Y José nos enseña que confiar en Dios
aunque no entendamos todo, es lo correcto. Y hay unas preguntas que me gustaría dejarles para que usted vaya reflexionando en estas preguntas. ¿Qué nos enseña la genealogía de Jesús sobre cómo Dios puede usar a personas imperfectas en su plan? Número 2. ¿Por qué crees que Mateo comienza su evangelio con una lista de antepasados? ¿Qué mensaje nos quiere dar Mateo? Número 3. ¿Qué significa para ti que Jesús sea llamado Dios con nosotros, Emmanuel? Y número 4. ¿Cómo crees que se sintió José al enterarse del embarazo de María? ¿Qué revela su reacción sobre su carácter de José? Y número 5. ¿Qué puedes aprender de la obediencia de José a pesar de sus dudas? Dios le bendiga. Y ahora oramos. Señor, le damos gracias por tu palabra preciosa, Señor, que sabemos que tu palabra es inspirada por ti, Señor, y te damos gracias por ella, Padre amado. Gracias que hemos leído tu palabra, Señor, tu palabra que nos da paz, tu palabra que nos dirige, tu palabra hermosa, Señor, que nos da aliento y esperanza. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y nos ayude a ponerla en práctica. Señor, bendice a cada persona que se ha unido, a cada persona que esté escuchando esta transmisión. Te pedimos que tú les des paz, te pedimos que tú sanes a cada persona que le esté escuchando, Señor, y que tú nos des la convicción de que tú has estado en medio nuestro, Señor, que tú nos amas, que tú nos escuchas y que tus planes para nosotros son buenos y perfectos. Ayúdanos a cada día a estar más y más cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.